Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Cande. Yo he tenido una semana complicada. Resulta que hace unos días vi una película que se llama A Silent Voice, una voz silenciosa. Es una película de Naoko Yamada y básicamente trata de un muchacho que en su primaria le empieza a hacer bullying a una niña que es sorda, ¿no? En verdad, siento que creo que la forma más rápida de resumir una voz silenciosa es la historia de una niña sorda a la que le hacían bullying en la escuela y del men que le hacía bullying, y por alguna razón la película me la habían vendido muchísimo en internet y así, como una película romántica. Y sinceramente yo no la vi como una película romántica en lo absoluto. Pero sí me costó mucho verla. O sea, me costó mucho en el sentido de que me molesté mucho viéndola. O sea, como que había muchas cosas que me generaban demasiada molestia al verlas. Y obviamente ese era el sentido, ¿no? Porque era un grupo de niños que le hacían bullying a una niña discapacitada. Pero en realidad no fue tanto el tema del bullying lo que me hizo clic o lo que me ha hecho como pensar. Lo que más he estado pensando en los últimos días no es exactamente la parte del bullying y así de la película, sino de la capacidad que nosotros tenemos de cambiar y por qué lo hacemos. Una de las cosas que más me impactó mientras veía Una voz silenciosa es que tú comienzas con la infancia de estos niños, que cabe destacar que es un grupo de niños grandes, no, es un grupo grande de niños que le hace bullying a esta niña. De hecho, creo que todo el salón, en realidad, de forma directa o indirecta, participa en el acoso que le hacen a la niña. No me acuerdo el nombre, perdón. I know her face, but I don't know her name. La cosa es que ponte que son como, me parece que son 5 más o menos los principales que le hacen bullying a esta niña. Entonces una de ellas es una chica que por alguna razón el nombre de ella sí me lo aprendí, que creo que es Eno. Yo creo que porque me cayó muy mal hoy. Y luego tenemos al protagonista que yo sentí que medio él le hacía bullying para él ser aceptado por los demás. Pero su motivación, o sea, el hecho de que él lo hiciera para ser aceptado por los demás, de alguna forma hacía que fuera el más cruel de todos al hacerle bullying. Y por razones lógicas, la mamá de... El punto es que la mamá de la niña, con obvias razones, se molesta y empieza a quejarse en la escuela de que a su hija le están haciendo acoso, de que todo el día llega siempre, o sea, como que los aparatos para escuchar se los pierden o se los rompen, que ha llegado mal a la casa y todo ese rollo, ¿no? Entonces como que los profesores empiezan a señalar culpables, ¿no? O sea, como que empiezan a decir, ok, ¿quiénes son los que están haciendo esto? Medio en plan de cacería de brujas. Y aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Que todos obviamente apuntan al protagonista porque ha sido el más cruel a la hora de hacerle bullying a la niña y así. Todos lo señalan a él y él como que lo acepta, pero al mismo tiempo dice, pero epa, o sea, yo no fui yo solo, o sea, eso no lo hice yo solo. Aquí todos tenemos rabo de paja, o sea, aquí todos hemos dicho algo o hemos hecho algo o nos hemos quedado callados con respecto a la situación de ella. Los empieza a nombrar y los empieza a señalar a todos y todos así de que yo, o sea, ¿cómo vas a decir eso? Claro que no, es que eres tú, yo te dije que pararas y tú seguiste y así. Y pasa algo interesante, que es que a él lo empiezan a aislar y le empiezan a hacer acoso a él, le empiezan a hacer bullying a él
medio por sapo, ¿no? O sea, por lo que aquí se le dice sapo. Como sapeó, entonces todos le empezaron a hacer bullying a él. Aquí viene la parte que más me interesa, ¿no? O sea, ya teniendo contexto, esta es la parte que más me interesa. El protagonista, en esos, o sea, ellos se vuelven a encontrar ya después cuando están en el liceo, en la preparatoria, como sea que ustedes les digan. La cosa es que ellos se encuentran después, ya en el liceo. Él cambia muchísimo, o sea, el cambio que hace él es de personalidades tremendas, es otra persona. Y aquí lo interesante es que en ese tiempo en el que ellos se dejan de ver, que son muchos años, que muy importante también, en ese tiempo no es que él cambió simplemente por remordimiento de conciencia. Él vivió las consecuencias de sus acciones y esas consecuencias lo afectaron directamente a él al punto de convertirse en una situación sumamente traumática. Él se deprime muchísimo y busca suicidarse, a lo que su mamá lo detiene. Todo esto que yo estoy diciendo pasa en los primeros minutos de la película. A mí lo que me llama mucho la atención es este tema del cambio y de cómo los personajes reaccionan ante la situación. ¿Por qué? Hay mucha gente que cree que las personas no pueden cambiar. O sea, de hecho hay frases literales que son así de que no, la gente nunca cambia y tal, porque la gente nunca cambia y no sé qué. Y esto no es cierto. En realidad, la gente sí tiene la capacidad de cambiar. Pero no es fácil, que es otra cosa muy distinta. Resulta que según la neurociencia, nosotros tenemos algo llamado neuroplasticidad. La cosa es que nuestro cerebro siempre está en constante desarrollo, o sea, es un órgano que todo el tiempo se está reinventando. La neuroplasticidad nos permite a nosotros automodelar, por así decirlo, nuestro cerebro y cambiarlo, cambiar nuestro sistema de creencias y con nuestro sistema de creencias cambiar nosotros. Porque al final, ciertamente somos más que la suma de nuestras partes, pero la mayor parte del tiempo la forma en la que reaccionamos, la forma en la que vivimos las experiencias, nuestros valores, todo eso es un conjunto de creencias. Entonces, al final, una situación va a depender bastante de lo que yo pienso de la situación. O sea, una situación va a depender mucho de lo que yo pienso de la situación y no tanto de la situación en sí. Obviamente hay factores externos que influyen muchísimo en nosotros. Si una persona nos agrede directamente o nos hace daño directamente, es muy difícil tener un buen concepto de esa persona. Pero sí podemos ajustar como nuestra perspectiva y nuestra creencia de la situación para que mejor nos convenga. No sé si me expliqué, pero bueno, a lo mejor que puedo, no preparé guión, esto está fluyendo. Para nosotros impulsar el proceso de cambio, sí necesitamos que ocurra un evento que nos haga que nos saque de nuestra zona de confort, ¿sabes? Que nos obligue a salir de nuestra zona de confort, que nos haga sentir tan incómodos en el lugar en el que estamos que nos veamos en la necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque la cosa del cambio es que no es imposible, sino que es muy difícil. Y es muy difícil porque a nosotros los seres humanos lo que nos gusta es lo familiar, sentirnos cómodos, no sentirnos felices. Como tú buscas no lo mejor, sino lo familiar, si tú y tus acciones no te llevan en ningún punto a sentirte realmente incómodo, si tu sistema de creencias no te deja de funcionar, es muy difícil que tú intentes realmente cambiar. E incluso muchas veces podemos ser conscientes de conductas autodestructivas o dañinas tanto para nosotros como para otras personas y no necesariamente esforzarnos para cambiar. Y un ejemplo, o sea, siento que ejemplos como que muy populares de eso puede ser como una persona infiel, por ejemplo. Una persona infiel no va a dejar de ser infiel por otra persona, ¿saben? Mucha gente cree que es como que, bueno, lo hizo con ella, pero conmigo no lo va a hacer, o lo hizo con él, pero conmigo no lo va a hacer, y la verdad es que no tiene nada que ver con la otra persona. O sea, la persona que miente, la persona que engaña, la persona que es infiel,
lo hace indiferentemente de la otra persona, o sea, lo hace porque ese es su sistema de creencias. Y hasta que su sistema de creencias le deje de funcionar, lo va a seguir haciendo. Entonces muchas veces tenemos que atravesar por situaciones que nos impulsen a desear esforzarnos muchísimo por ese cambio. Y eso es solamente el impulso, porque ya el proceso de cambiar es un trabajón. Regresando a Silence, a Una voz silenciosa, me gustó mucho que tenemos una situación que no es de una sola persona, o sea, en la que una sola persona no ameritaba cambiar, sino que bueno, inclusiva, todo ese conjunto de personas necesitaba cambiar. Me gustó mucho el desarrollo de personaje del protagonista, porque no fue él no cambia por la otra niña, él cambia porque los eventos, las consecuencias con las que él tiene que lidiar por sus acciones fueron tan traumáticas que lo llevaron al punto de hasta intentar suicidarse. O sea, fueron realmente muy fuertes para él. Fue un conjunto de situaciones lo que lo llevaron a él poco a poco a cambiar, aparte de que lo aislaron por completo. O sea, él se quedó solo y vivió lo que ella estaba viviendo cuando él le hacía bullying. O sea, a él también le hicieron bullying. Él se pudo poner en los zapatos de ella porque empatizó al nivel de yo viví tu experiencia, ¿sabes? Literal karma. Entonces, sí me gusta mucho ver cómo él creció y cómo él se desarrolló como personaje y bueno, llevándolo a un punto como más humano como persona. Y los otros compañeros que también le hacían bullying no cambiaron en lo absoluto, porque ellos no vivieron como estos eventos traumáticos, ellos no lidiaron con las consecuencias de sus acciones y por lo tanto no cambiaron, o sea, siguieron siendo las mismas personas al principio de la película. Entonces, bueno, nada, en realidad el video no tiene tanto como una conclusión en sí, sino que vi la película, me dejó pensando muchas cosas, porque segundo punto, se me había olvidado. Porque lo otro que quería tocar era el tema de las segundas oportunidades, ¿no? O sea, creo que va mucho de la mano. Yo soy una persona un poco compleja, en el sentido de que yo creo en las segundas oportunidades, pero al mismo tiempo soy una persona extremadamente tajante. O sea, si yo considero que por alguna razón ya no necesito una persona en mi vida porque es más lo que me está restando que lo que me está sumando, simplemente o sea, aquí está la puerta. Creo que para nosotros es muy importante aprender a desarrollar la capacidad de elegir quién se queda y quién se va de tu vida, ¿sabes? Al final el responsable de tu salud emocional eres tú. Y parte de de asumir esa responsabilidad contigo es tomar esa clase de decisiones. Entonces, volviendo con las segundas oportunidades. Creo que las segundas oportunidades están muy ligadas a los cambios porque hay cosas para que tú brindes una segunda oportunidad. La persona tiene que haber pasado por un proceso de cambio bastante fuerte, como en el caso de la película. Y lo digo porque yo, de entre todos los personajes de la película, con la que más me identifiqué fue con la mamá, porque me parecía lógica sus reacciones. O sea, si yo veo que a mi hija, que es discapacitada, que no puede escuchar, viene este grupo de niños, del demonio, le hacen cosas tan crueles como arrancarle los aparatos de los oídos, o sea, unas cosas horribles. Obviamente yo como mamá también hubiese reaccionado de la forma en la que ella reacciona, ¿sabes? Yo también hubiese protegido a mi hija. Y si yo veo que años después esta misma persona, por cierto, no sé si en el video se va a escuchar el grillito que está pero muy corto, pero bueno, si pasan muchos años y llega este niño que le hizo tantas cosas horribles a mi hija en la escuela y de repente, no, pues sí, es que yo cambié mucho y ahora quiero que seamos amigos, o sea, yo también lo hubiese rechazado, ¿saben? Yo siento que el personaje de la mamá de... me gustaría muchísimo acordarme cómo es que se llama. I know her face, but I don't know her name. Yo voy a dejar por aquí el nombre de la muchacha, de los muchachos. Yo siento que la mamá de ella
actuó de una forma muy real, o sea, y lo que más me gustó es que él demostró que había cambiado con acciones. O sea, él constantemente se enfocó en demostrar que él había cambiado. Y creo que una de las cosas más bonitas era que no lo estaba haciendo con la intención de demostrar que había cambiado, ¿saben? Sino porque él sentía en su corazón el peso de la culpa. O sea, él sabía que lo que había hecho no estuvo bien y quería como simplemente compensar todo el daño que hizo. Eso me encanta, o sea, me pareció muy bello. Entiendo por qué hay gente que la considera una película romántica, porque por lo menos en el caso de ella, que a eso iba, el caso de ella sí estaba enamorada de él. Lo cual sí, esa parte no me gustó mucho. O sea, me gustaba más la idea de que simplemente lo viera como un amigo, porque me preocupa que eso dé pie a romantizar el maltrato, ¿sabes? Como él me maltrata y yo me enamoro. O sea, no. Él me maltrata y no, tú no te enamoras, amiga. Tú huyes, tú corres, tú te proteges, tú lo comunicas, pero no te enamoras. Entonces esa parte sí no me gustó mucho, pero sí quiero pensar que era un tema más de amistad, por lo menos de parte de él era, siento yo, que amistad genuina. O sea, siento que no fue, o sea, no digo que no pueda dar pie en la historia que continúa en nuestras cabezas después de la película a que ellos se enamoren. O sea, no creo que no sea posible, pero en la película... o sea, hasta donde llegamos en la película creo que no era necesario que fuera romántico el interés que hubiese entre ellos, sino más como de amistad y ya está. Entonces, bueno, nada. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. En verdad es más o menos como una opinión, reflexión, cosa. La película no es nueva. Yo sé que ya tiene mucho tiempo, yo no la había visto. Y me dejó pensando mucho en ese tema del cambio. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es, con el storytelling, es aprender, ¿no? Al final nosotros aprendemos de nuestras experiencias, pero también podemos aprender de las experiencias de los demás. Y me gusta pensar que tanto las películas como los libros, como las canciones, son la experiencia de otra persona o de otras personas. Entonces, está interesante ver esa clase de cosas. Por supuesto que la película tiene como que otras cosas para sacar, como hablar específicamente del tema del bullying, que estuvo bien intenso. Pero a mí, lo que a mí más me quedó de la historia de Una voz silenciosa fue precisamente el desarrollo de personaje que tiene el protagonista. O sea, todo por lo que él atraviesa en su proceso de cambio. O sea, qué fue, cómo fue lo que lo llevó a pasar de ser un acosador a ser posteriormente acosado y eventualmente a sanar todas las heridas que ambos procesos le habían causado. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me ayudaría muchísimo que le dieran like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, que me dejen en los comentarios. Yo les voy a poner los nombres. Que me dejen en los comentarios si ustedes vieron la película, qué les pareció, qué piensan ustedes con respecto a esto, ¿sabes? Me gustaría mucho saber qué es lo que piensan ustedes con respecto al cambio, o sea, la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de aprender de nuestros errores y de mejorar. O sea, creo que eso es una de las cosas más bonitas que tenemos como seres humanos y una de las que a veces de las que menos usamos. Bueno, no sé, yo creo que sí. Yo creo que la gente en su momento, a su tiempo, a su manera, en su propio proceso, cambia. Me gustaría mucho saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a eso. Y bueno, eso fue todo. Bye.